Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas que la gente prefiere no recordar. Historias que se cuentan en voz baja, cuando cae la noche y las luces de las casas se apagan una por una. En Tehuacán, Puebla, existe una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una historia que las abuelas cuentan a sus nietos no para asustarlos, sino para advertirles, porque a veces las leyendas nacen de algo real, de algo que pasó y que dejó una marca tan profunda que el tiempo no pudo borrarla. Esta es una de esas historias. Y todo comenzó con Julio, un niño de apenas 8 años que vivía en el barrio de San Lorenzo, en las afueras de Tehuacán. Julio era un niño común y corriente. Le gustaba jugar con sus amigos en la calle, correr entre las casas de adobe y perseguir a los perros del vecindario hasta que su mamá lo llamaba para cenar. Vivía con sus padres y su hermana menor, Lupita, en una casa pequeña con techo de lámina y paredes pintadas de azul desteñido. Era una familia trabajadora, de esas que se levanta antes del amanecer y que sabe lo que es ganarse el pan con esfuerzo. Todo era normal en la vida de Julio hasta aquella noche de septiembre. El aire estaba fresco y las estrellas brillaban más de lo usual. Julio se había acostado temprano porque al día siguiente tenía que ir a la escuela, pero algo lo despertó pasada la medianoche. Un sonido extraño. No era el viento, ni los perros ladrando, ni los grillos que siempre cantaban en el patio. Era algo diferente. Un ruido seco, como si alguien estuviera caminando sobre el techo. Al principio pensó que era su imaginación. Cerró los ojos con fuerza y trató de volver a dormir, pero el sonido continuó. Pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro sobre las láminas del techo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia donde dormía su hermana Lupita en la cama de al lado, pero ella seguía dormida, ajena a todo. Julio se quedó quieto, con las cobijas hasta el cuello, rezando para que esos pasos se fueran, pero no se fueron. De pronto, escuchó algo más. Una respiración profunda, pesada, como si alguien estuviera aspirando el aire con todas sus fuerzas. Y luego, un susurro. No pudo entender las palabras, pero sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Había alguien allá arriba, alguien que no debería estar ahí. A la mañana siguiente, Julio le contó a su mamá lo que había escuchado. Ella le dijo que seguramente había sido un gato o una rata grande, que esos animales siempre andaban por los techos buscando comida. Pero Julio sabía que no era eso. Lo que había escuchado era más grande, más pesado, y esa respiración, ese susurro, no podían venir de un animal. Los días pasaron y Julio comenzó a sentirse extraño. Estaba cansado todo el tiempo, incluso después de dormir toda la noche. En la escuela, sus maestros notaron que ya no ponía atención como antes. Se quedaba dormido en clase, tenía ojeras marcadas y su piel había perdido color. Su mamá pensó que estaba enfermo y lo llevó con el doctor del pueblo, pero el doctor no encontró nada malo. Según los estudios, Julio estaba perfectamente sano, pero Julio no se sentía sano. Sentía como si algo le estuviera quitando las ganas de vivir, como si cada día que pasaba tuviera menos energía, menos fuerza. Y cada noche, sin falta, escuchaba los mismos pasos sobre el techo, los mismos susurros, la misma respiración profunda que parecía succionar algo del aire mismo. Una noche, decidió contarle a su papá. Su padre era un hombre serio, de pocas palabras, pero siempre lo escuchaba. Cuando Julio terminó de hablar, su papá se quedó callado por un momento largo. Luego, con voz grave, le dijo algo que Julio jamás olvidaría. «Mijo, hay cosas que uno no debe buscar. Pero si lo que dices es cierto, entonces ella ha vuelto. La bruja de los techos, la que se lleva lo que los niños tienen de más valioso». Julio sintió que el mundo se le venía encima. Su papá conocía la historia. Todo el mundo en Tehuacán la conocía.
pero nadie hablaba de ella abiertamente. Era como un secreto compartido, una verdad que todos sabían, pero que preferían ignorar. La leyenda decía que hace muchos años, en ese mismo barrio, vivía una mujer solitaria. Nadie sabía mucho de ella, solo que vivía apartada de todos y que la gente la evitaba. Decían que practicaba cosas oscuras, que hablaba sola por las noches y que los animales huían cuando ella pasaba cerca. Un día la mujer desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron que se había ido del pueblo, otros que algo malo le había pasado. Pero lo cierto es que desde entonces, cada cierto tiempo, algunos niños del barrio comenzaban a enfermarse de una manera extraña. Se ponían pálidos, débiles, sin ganas de comer ni de jugar. Los doctores no encontraban nada malo en ellos, pero los niños se iban apagando poco a poco, como velas que se consumen lentamente. Y siempre, las familias reportaban lo mismo. Pasos en el techo durante la noche, respiraciones profundas, susurros que nadie podía entender. La gente del barrio comenzó a atar cabos. Dijeron que la mujer no se había ido realmente, que su espíritu, oscuro y hambriento, seguía rondando las casas, buscando lo que más anhelaba, la energía vital de los niños, esa luz pura que solo los pequeños tienen. Se paraba sobre los techos, justo encima de donde dormían, y desde ahí les robaba su fuerza, su alegría, su vida misma. El papá de Julio le explicó todo esto con voz temblorosa. Le dijo que la bruja elegía a sus víctimas sin razón aparente, que nadie sabía por qué escogía a unos niños y a otros no. Lo único seguro era que una vez que ella te marcaba, no había forma de escapar. Podías cambiar de casa, mudarte a otro barrio, pero ella te encontraba, porque lo que buscaba no estaba en un lugar, estaba dentro de ti. Julio sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Esa noche, cuando se acostó, dejó la luz prendida. Su mamá le había dado permiso porque lo vio tan asustado que no tuvo corazón para negárselo, pero la luz no sirvió de nada. Pasada la medianoche, los pasos regresaron, esta vez más fuertes, más seguros, como si la cosa que estaba allá arriba supiera que Julio estaba despierto, que estaba escuchando. Y entonces escuchó su nombre, un susurro rasposo, casi inhumano que venía desde arriba. Julio, Julio. El niño se tapó los oídos con las manos y comenzó a llorar en silencio. No quería despertar a su hermana, no quería asustarla también, pero el susurro continuó, penetrando sus manos, atravesando sus defensas, metiéndose dentro de su cabeza. Tu luz es tan brillante, tan dulce, déjame tomarla toda. Julio temblaba bajo las cobijas. Sentía un peso invisible sobre su pecho, como si algo estuviera presionándolo desde arriba, atravesando el techo, atravesando todo. Su respiración se hizo difícil y por un momento pensó que se iba a desmayar. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Los pasos se alejaron, el susurro desapareció y solo quedó el silencio de la noche. A la mañana siguiente, Julio no pudo levantarse de la cama. Estaba tan débil que su mamá tuvo que cargarlo para llevarlo al baño. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos. Su piel estaba fría al tacto y sus labios habían perdido todo color. La familia entró en pánico. Lo llevaron de nuevo al doctor, luego a otro, y después a otro más. Todos decían lo mismo. El niño no tenía nada físicamente malo, pero claramente algo estaba acabando con él. Desesperada, la mamá de Julio buscó a una señora del pueblo que conocía de hierbas y remedios antiguos. La anciana llegó a la casa, miró a Julio y negó con la cabeza tristemente. Le dijo a la familia que el niño tenía una sombra encima, que algo oscuro se estaba alimentando de él cada noche. Preparó unos tés amargos, puso ramas de ruda en las esquinas de la casa y dejó un vaso de agua con sal debajo de la cama de Julio. Pero nada funcionó. Las noches pasaban y Julio se volvía más y más débil. Ya no podía ir a la escuela. Apenas podía hablar. Pasaba los días acostado, mirando el techo con ojos vidriosos, esperando que llegara la noche, porque sabía que ella vendría. Siempre venía, y cada vez que lo hacía se llevaba un pedazo más de él.
Su hermana Lupita comenzó a tener pesadillas. Despertaba llorando, diciendo que había visto a una mujer en su sueño, una mujer con el cabello largo y enredado, con ojos que brillaban en la oscuridad. La mujer le sonreía desde el techo y le decía que pronto vendría por ella también, que cuando terminara con Julio seguiría con la niña. Los padres de Julio ya no sabían qué hacer. Habían intentado todo. Fueron a la iglesia. Le pidieron al padre que bendijera la casa, pero el sacerdote les dijo algo que los dejó helados. Les contó que no era la primera vez que esto pasaba en San Lorenzo, que cada 10 o 15 años, algún niño del barrio sufría la misma condición, y que nunca, ninguno de ellos se había recuperado. Una noche, el papá de Julio decidió quedarse despierto. Se sentó en una silla en el cuarto de los niños, con un crucifijo en una mano y una veladora encendida en la otra. Estaba decidido a enfrentar lo que fuera que estaba lastimando a su hijo. La medianoche llegó y con ella, los pasos. Pero esta vez eran diferentes, más rápidos, más furiosos, como si la cosa en el techo supiera que alguien la estaba esperando. El papá de Julio sintió un frío que le caló hasta los huesos. La veladora comenzó a parpadear aunque no había viento, y entonces la vio, o más bien, vio su sombra. Una figura oscura que se deslizaba por el techo, imposiblemente larga, con extremidades que no parecían humanas. Se movía como una araña pegada a la superficie, y su sombra cubría toda la habitación. El hombre trató de rezar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La sombra se detuvo justo encima de donde dormía Julio, y entonces comenzó a descender. Como si el techo no existiera, la oscuridad empezó a bajar, a acercarse al niño. El papá quiso moverse, quiso gritar, pero estaba paralizado por un terror que no podía explicar. La sombra tocó a Julio y el niño abrió los ojos. Pero no eran sus ojos. Eran blancos, completamente blancos, sin pupilas. Y de su boca salió un suspiro largo y profundo, como si le estuvieran sacando el aire de los pulmones. La sombra se alimentaba, absorbiendo algo invisible que salía del cuerpo del pequeño. Cuando todo terminó y la sombra desapareció, el papá de Julio pudo moverse de nuevo. Corrió hacia su hijo, pero era demasiado tarde. Julio seguía respirando, pero era como si ya no quedara nada dentro de él. Solo un cascarón vacío de lo que alguna vez fue un niño lleno de vida. Los días siguientes fueron los peores de la vida de esa familia. Julio dejó de comer, dejó de beber, dejó de hacer cualquier cosa. Solo yacía en la cama, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Los doctores hablaron de ponerlo en el hospital, pero la familia sabía que eso no serviría de nada. Esto no era algo que la medicina pudiera curar. Una semana después de aquella terrible noche, Julio dejó de respirar. Fue en la madrugada cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a aparecer. No hubo dolor, no hubo lucha. Simplemente se fue, como una llama que se apaga cuando ya no tiene nada más que quemar. El velorio fue silencioso. Los vecinos fueron a dar el pésame, pero nadie hablaba mucho. Todos sabían qué le había pasado realmente a Julio, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. La bruja de los techos había cobrado otra víctima. Y lo peor de todo era saber que seguía allá afuera, esperando, buscando su próxima fuente de energía. Después del entierro, la familia trató de seguir adelante, pero la casa nunca volvió a sentirse igual. Lupita tenía miedo de dormir sola y se pasaba a la cama de sus padres todas las noches. Decía que a veces, cuando todo estaba oscuro y silencioso, podía escuchar pasos en el techo, pasos que se acercaban a su antigua habitación, buscando, siempre buscando. Los padres de Julio se culpaban a sí mismos. Pensaban que tal vez si hubieran hecho algo diferente, si hubieran actuado más rápido, su hijo seguiría con ellos. Pero en el fondo sabían la verdad. No había nada que pudieran haber hecho. Cuando la bruja te escoge, tu destino está sellado. Pasaron los meses y la vida en San Lorenzo continuó como siempre. La gente trabajaba, los niños jugaban en las calles, las familias se reunían los domingos, pero de vez en cuando,
Alguna madre notaba que su hijo estaba más cansado de lo normal, que tenía ojeras, que su piel había perdido color. Y entonces, en el silencio de la noche, escuchaba esos pasos sobre el techo, esa respiración profunda, esos susurros que helaban la sangre, porque la bruja de Tehuacán nunca se fue realmente. Sigue allí, entre las sombras, esperando, caminando sobre los techos de las casas, buscando la luz pura que solo los niños poseen, y cuando la encuentra, no la suelta hasta consumirla por completo. Dicen que si prestas atención en las noches silenciosas todavía puedes escucharla. El sonido de sus pasos sobre las láminas, su respiración hambrienta, sus susurros llamando nombres en la oscuridad. Y si tienes niños pequeños en casa, lo mejor es que reces, que pongas protecciones, que hagas todo lo que esté en tu poder, porque cuando ella viene por ti nadie puede salvarte. Nadie. La casa donde vivió Julio sigue en pie. Ahora vive otra familia allí. Tienen un niño de 7 años que últimamente se ve cansado, muy cansado, y la madre ha comenzado a escuchar cosas extrañas por las noches, cosas que preferiría no escuchar. Pero así es como funciona esta historia. Se repite una y otra vez, en un ciclo interminable de oscuridad y pérdida. Y mientras la gente de Tehuacán siga teniendo hijos, mientras haya niños con esa energía vital y pura que ella tanto anhela, la bruja de los techos seguirá caminando por las noches, robando, consumiendo, dejando solo cascarones vacíos donde antes había vida. No hay final feliz en esta historia. No hay héroe que venga al rescate. Solo hay silencio, oscuridad y el sonido interminable de pasos sobre el techo. Pasos que nunca se detienen, que nunca descansan, porque hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que existen en los márgenes de nuestra realidad, alimentándose de nosotros sin que podamos hacer nada para detenerlas. Y la bruja de Tehuacán es una de ellas. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, cosas que nuestros abuelos conocían bien, pero que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos decidido olvidar. A veces pienso que ese olvido es nuestra mayor debilidad, porque lo que no recordamos sigue ahí, esperando en la oscuridad, tan real como el aire que respiramos. Esta historia que voy a contar no es un cuento para asustar niños. Es algo que pasó de verdad, algo que cambió para siempre la vida de un hombre llamado Andrés, en un pueblo del interior de Veracruz, México. Un lugar donde la niebla baja espesa por las noches y donde la gente todavía cierra bien las ventanas cuando cae el sol. Andrés trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes en el centro del pueblo. Era un hombre sencillo, de 32 años, que llevaba una vida tranquila junto a su esposa Mariana. Después de 5 años de matrimonio, finalmente habían recibido la bendición que tanto esperaban. Mariana estaba embarazada, y el bebé nacería en cualquier momento. La felicidad de Andrés era inmensa, aunque algo en el fondo de su corazón lo inquietaba sin razón aparente. Una tarde de octubre, mientras organizaba las latas en los estantes de la tienda, entró doña Refugio, una anciana del pueblo conocida por todos. La mujer caminaba encorvada, apoyándose en un bastón de madera oscura. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de vidrio, se clavaron en Andrés con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Ya viene el niño, ¿verdad?», preguntó la anciana con voz rasposa sin siquiera saludarlo antes. Andrés asintió con una sonrisa educada. «Sí, doña Refugio, en cualquier momento». La mujer se quedó mirándolo en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, negó con la cabeza lentamente. «Tienen que tener cuidado, mucho cuidado, sobre todo en las primeras noches». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no sabía bien por qué. «¿Cuidado de qué, doña Refugio?». La anciana se acercó más al mostrador. Su aliento olía a hierbas amargas. «De la que vuela de noche, de la que busca a los recién nacidos. Ella viene cuando huele la sangre nueva, cuando siente que hay vida fresca en la casa, se transforma y entra por cualquier rendija, por cualquier ventana mal cerrada». Andrés intentó reír, pero la risa le salió forzada. «Doña Refugio, esas son solo historias viejas». «¿Historias?
La mujer elevó la voz molesta. Pregúntale a los Sánchez por qué su bebé amaneció pálido como la cera hace 3 años. Pregúntale a la familia Morales por qué su niña no dejaba de llorar durante semanas hasta que se les fue. Pregúntale a cualquiera que haya perdido un hijo en este pueblo y te dirán que vieron lo mismo. Un pájaro negro golpeando la ventana en la madrugada. Ojos rojos brillando en la oscuridad. Andrés tragó saliva. No quería creer en esas cosas, pero en el pueblo todos conocían las historias. Todos habían escuchado sobre la bruja que podía transformarse en ave, que volaba en la noche buscando casas donde hubiera recién nacidos. Decían que se alimentaba de algo más que sangre, que lo que realmente buscaba era robar el alma de los bebés, dejarlos vacíos, sin vida verdadera en sus ojos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Andrés sin poder contenerse. Doña Refugio sacó de su bolso una pequeña bolsita de tela roja. Cuélgala sobre la cuna. Adentro hay ajo, ruda y otras cosas que la mantienen lejos. No abran las ventanas después de las 11 de la noche. Pongan tijeras abiertas en forma de cruz debajo del colchón del bebé. Y sobre todo, si escuchan algo raspar en el vidrio, si escuchan aleteos, no vayan a mirar. No le den atención. Ella se alimenta del miedo tanto como de lo otro. Andrés tomó la bolsita con manos temblorosas. Doña Refugio no le cobró nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de la tienda arrastrando los pies, dejando tras de sí ese olor a hierbas que parecía impregnar el aire. Esa misma noche, Andrés llegó a casa más temprano de lo usual. Mariana lo recibió con una sonrisa cansada, su vientre enorme bajo el vestido floreado. ¿Qué traes ahí?, preguntó señalando la bolsita roja que Andrés apretaba en su mano. Él dudó un momento antes de responder. Es algo que me dio Doña Refugio. Dice que es para proteger al bebé. Mariana frunció el ceño. Andrés, no me digas que te estás creyendo esas tonterías de brujas y pájaros. Estamos en pleno siglo XXI. Lo sé, dijo Andrés, aunque su voz no sonaba muy convencida. Pero no hace daño tenerla, ¿verdad? Solo por si acaso. Mariana suspiró, pero no discutió más. Esa noche, Andrés colgó la bolsita roja sobre la cuna que habían preparado con tanto amor en el cuarto junto al suyo. También colocó, aunque se sintió ridículo haciéndolo, unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo del pequeño colchón. Mariana lo observó desde la puerta con una mezcla de ternura y preocupación. «Vas a ser un padre muy protector», dijo ella con suavidad. Andrés la abrazó. «Solo quiero que estén seguros, tú y el bebé, eso es todo lo que me importa». 3 días después, en una madrugada fría y húmeda, Mariana entró en trabajo de parto. Andrés la llevó corriendo al pequeño hospital del pueblo, donde después de varias horas de espera angustiosa, escuchó finalmente el llanto de su hijo. Un niño sano, fuerte, de mejillas rosadas y puños apretados. Le pusieron por nombre Santiago. La felicidad de Andrés era tan grande que olvidó por completo las advertencias de Doña Refugio. Los primeros 2 días en casa fueron una mezcla de cansancio y alegría. Santiago comía bien, dormía en periodos cortos como todos los recién nacidos, y llenaba la casa con sus pequeños sonidos. Pero la tercera noche, todo cambió. La grieta en el vidrio se hizo más grande. Otro golpe y la ventana cedería completamente. Andrés miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Sus ojos cayeron sobre la bolsita roja que Doña Refugio le había dado, con Santiago todavía en brazos. Se acercó y la arrancó de donde colgaba. La sostuvo frente a él como si fuera un escudo, aunque se sentía ridículo haciéndolo. Pero algo cambió en el rostro de la bruja. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se estrecharon con rabia. «Eso no te salvará para siempre», siseó. «Hierbas y supersticiones de viejas tontas. Yo he existido desde antes de que nacieran los abuelos de tus abuelos. He tomado cientos de niños, miles. He visto civilizaciones enteras levantarse y caer. ¿Crees que una bolsita de tela me va a detener?» Pero retrocedió un paso en el alféizar. Solo uno, pero lo hizo. Mariana regresó corriendo al cuarto. Todas las ventanas están cerradas, todas las puertas con pestillo. El pájaro, o la bruja, o lo que fuera esa cosa, volvió a transformarse. Las plumas regresaron cubriendo la forma humana,
Los ojos rojos brillaron con más intensidad. Emitió un último chillido penetrante que hizo vibrar los vidrios de toda la casa, y luego se lanzó al vuelo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Pero Andrés sabía que no se había ido. No realmente. Durante las siguientes semanas cada noche era una tortura. Andrés y Mariana se turnaban para vigilar a Santiago. Nunca dejaban que estuviera solo, ni siquiera durante el día. Reforzaron todas las ventanas con clavos adicionales. Colgaron bolsitas rojas en cada entrada de la casa. Pusieron tijeras abiertas en forma de cruz en cada habitación. Y cada noche, sin falta, el pájaro regresaba. A veces raspaba las ventanas durante horas. Otras veces solo se posaba en el techo y esperaba, sus ojos rojos brillando en la oscuridad como pequeñas lunas sangrientas. Algunas noches ni siquiera lo veían, pero sabían que estaba ahí por la forma en que Santiago lloraba, por la manera en que el aire se volvía denso y frío. Andrés intentó hablar con otras personas del pueblo. Algunos lo escucharon con compasión, pero sin creerle realmente. Otros simplemente negaron con la cabeza y cambiaron de tema, como si hablar de ello pudiera atraer a la criatura a sus propias casas. Solo Doña Refugio lo entendió. «No hay forma de vencerla», le dijo la anciana cuando Andrés fue a visitarla desesperado. «Solo pueden resistir, mantenerla alejada. Pero ella nunca se rinde completamente, nunca olvida». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Andrés. «¿Cuándo dejará de venir?». Doña Refugio lo miró con ojos llenos de tristeza. «Algunos dicen que hasta que el niño cumpla 1 año. Otros dicen que nunca, que una vez que te marca, te lleva en su memoria para siempre. Incluso si no puede llevarse al niño ahora, esperará. Esperará años si es necesario. Hasta que bajes la guardia, hasta que te sientas seguro». Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir así para siempre, con miedo cada noche?». «Esa es la maldición de saber que existe», respondió Doña Refugio. «Una vez que la has visto, una vez que has mirado a sus ojos, ya no puedes fingir que el mundo es solo lo que ves a la luz del día. La oscuridad es real, y ella vive en esa oscuridad». Esa noche, Andrés volvió a casa con el corazón más pesado que nunca. Mariana lo esperaba en la sala, meciendo a Santiago en sus brazos. Se veía agotada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Ambos habían envejecido años en solo unas semanas. «No podemos seguir así», dijo Mariana con voz quebrada. «Andrés, nos estamos destruyendo. El bebé siente nuestro miedo. Llora todo el tiempo. Yo apenas puedo dormir. Tú no comes. Esto nos va a terminar aunque esa cosa nunca entre». Andrés la abrazó a ella y a Santiago. Lo sé, pero ¿qué otra opción tenemos?». No había respuesta para esa pregunta. Los meses pasaron. Santiago crecía, ajeno al peligro que acechaba cada noche. Aprendió a sonreír, a reír, a extender sus manitas hacia sus padres. Pero Andrés y Mariana vivían en un estado constante de alerta, de terror silencioso. El pájaro seguía viniendo. Algunas noches lo veían claramente. Otras solo sabían que estaba ahí por el peso en el aire, por la sensación de ser observados, por los escalofríos que les recorrían la espalda sin razón. Intentaron mudarse, pero el pájaro los encontró en la nueva casa la primera noche. Intentaron llevar a Santiago a quedarse con familiares en otra ciudad, pero la criatura apareció incluso allí, como si pudiera oler al niño sin importar dónde estuviera. No había escape, no había salvación, solo resistencia. Y Andrés supo, con una certeza terrible que le carcomía el alma, que así sería para siempre, que cada noche de su vida, cada momento de oscuridad, tendría que estar vigilante, que nunca podría bajar la guardia, nunca podría descansar verdaderamente, porque la bruja que se convertía en pájaro no olvidaba, no perdonaba, y siempre regresaba. Cuando Santiago cumplió 6 meses, Andrés encontró su primer cabello blanco en el espejo. Tenía 33 años, pero parecía de 50. Mariana había desarrollado un tic nervioso, mirando constantemente hacia las ventanas incluso durante el día. Esa noche, mientras sostenía a su hijo dormido en brazos,
Con el sonido familiar del pájaro raspando el vidrio en el piso de arriba, Andrés finalmente entendió la verdadera maldición.